Vamos. Entonces, las alteraciones bronquiales hacemos referencia a que generalmente el humo del tabaco va a generar lesiones en el epitelio bronquial. Estamos ubicados en los bronquios, ¿sí? Eso lo que me va a generar es una cascada de reacciones inflamatorias, ¿sí? Generándome obviamente una broncoconstricción. Primero que nada, eso es el punto duro. Esa broncoconstricción tiene, por así decirlo, dos causas o dos mecanismos. Un mecanismo causado sobre todo por el estímulo nervioso y otro que tiene que ver más que nada con lo que tiene que ver con la musculatura lisa. Es decir, la musculatura lisa va a recibir un estímulo nervioso y unos estímulos mediante unas vías no nerviosas, ¿sí? Que lo que me generan es una acentuada broncoconstricción. Eso como primer punto duro. En segundo lugar, ¿sí? Dentro de la etiopatogenia del EPOC, entendemos que acá, ¿sí? El humo del tabaco como un principal estimulador de la broncoconstricción debido a la laceración, ¿sí? A la descamación epitelial, que lo que hace es una reacción o una respuesta inflamatoria, ¿sí? Esa respuesta inflamatoria se reagudiza debido a que la musculatura lisa incrementa esa broncoconstricción por vías nerviosas, ¿sí? Y por otras vías que, si bien son nerviosas, no actúan bajo el efecto del simpático y parasimpático. O sea, no actúan por esas vías, ¿sí? Ustedes recuerdan que acá el parasimpático tiene el efecto broncoconstrictor, ¿sí? Y el simpático el efecto broncodilatador. Muy bien. Con respecto al efisema, acá hay que decir que en el efisema hay un juego, ¿sí? De equilibrio, de alguna manera, entre lo que son las proteasas y antiproteasas. Primero que nada, en condiciones normales, ¿sí? Todo el organismo tiende a renovar sus células, su arquitectura constantemente, y el pulmón no es de alguna forma la excepción. Es decir, las mismas células de la defensa sintetizan, ¿sí? De alguna manera, proteasas, ¿sí? Que lo que hacen es ir desintegrando, por así decirlo, lo que tiene que ver con la estructura del pulmón, y hay otras enzimas, ¿sí? Que lo que hacen es ir estimulando la síntesis de colágeno, elastina y demás, para ir reponiendo lo que se fue degradando, ¿sí? O sea que hay un cierto equilibrio, ¿sí? Constante a nivel pulmonar. Pero ¿qué es lo que sucede? El humo del tabaco lo que hace es justamente disminuir a los factores que inhiben, por así decirlo, ¿sí? A las proteasas. Es decir, las proteasas, ¿sí? Son aquellas sustancias que lo que hacen es romper proteínas, ¿sí? Y la tripsina es una, justamente, enzima proteasa. La tripsina es una enzima de característica proteasa. Entonces, su función está regulada por mecanismos, ¿sí? Celulares, a partir del cual se mantiene una cierta inhibición para regular de forma equilibrada lo que sería la construcción y destrucción. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo proteasas, es decir, proteasas, pongo entre paréntesis tripsina, que me destruye el parénquima pulmonar, y a su vez tengo antiproteasas o la alfa-antitripsina, que lo que hace es inhibirme, ¿sí? A la tripsina o las enzimas proteasas. Si yo tengo que, de alguna manera, el que se encarga de regular, de controlar que haya un equilibrio, se ve inhibido por factores como el humo del tabaco, por ejemplo, eso me determina, obviamente, un desequilibrio o un desbalance entre lo que sería la destrucción, ¿sí? Y la reparación. Y en el enfisema sucede eso. El humo del tabaco me afecta, ¿sí? Sobre todo la alfa-antitripsina, ¿eh? Generando obviamente un desequilibrio y hay mayor producción de proteasas que van destruyendo el parénquima pulmonar con un déficit, ¿sí? De esos elementos para la ¿cómo se dice? Formación de, primero que nada, un inhibidor como la alfa-antitripsina, que es el que me inhibe a la proteasa,
Y después hay otras enzimas que se denominan lisinoxidasa, no importa el nombre de las enzimas, pero que me generan justamente la estimulación del fibroblasto para generarme colágeno y fibronectina. Entonces, el humo del tabaco lo que me hace es disminuir los factores que me construyen el pulmón, ¿sí? Dejando que actúen los factores solamente destructores. Y de esa manera, obviamente, que se empieza a generar el famoso enfisema. Con respecto a los vasos sanguíneos pulmonares, como dijimos anteriormente, se va a producir una hipoxia, que es una respuesta normal, ¿sí?, del corazón, del pulmón, perdón. Pero ¿qué pasa si seguimos con áreas poco ventiladas, ¿sí?, constante, con estos vasos sanguíneos? Estos vasos sanguíneos generan vasoconstricción de manera constante y eso me va a llevar claramente a un incremento de la tensión arterial capilar de los pulmones, ¿sí?, desarrollándome obviamente una hipertensión de característica pulmonar de mantenerse, ¿sí?, las zonas poco ventiladas. Entonces todo esto, tanto la etiopatogenia como la anatomía patológica, ¿sí?, me determina lo que sería la fisiopatología de los pacientes con EPOC. Insisto, ¿sí?, porque esto va a tener, de alguna manera, esto va a ser lo importante de comprender el EPOC, porque va a justificar los modos ventilatorios, ¿sí?, en unidades intensivas, los modos ventilatorios en lo que sería la ventilación no invasiva, va a justificar claramente la atención en las rehabilitaciones y en lo que va a ser la rehabilitación de característica respiratoria en los pacientes con EPOC. De ahí la importancia, ¿sí?, de comprender qué es lo que está sucediendo. Primero que nada, hay un incremento, ¿sí?, de la resistencia al flujo aéreo. Claramente, ¿sí?, que esto se da primero que nada porque hay una disminución, ¿sí?, de la luz bronquial, que se dio primero que nada porque la musculatura lisa redujo su luz bronquial. Aparte de que hay una reducción de la luz bronquial secundaria a la musculatura lisa, hay inflamación, ¿sí? Y a su vez, ¿sí?, nosotros, por medio de esa inflamación y ese engrosamiento que hay ahí, ¿sí?, se extiende hacia las regiones más distales, lo que hace que no solamente que haya una disminución de la luz a un corte del diámetro, sino también en toda su extensión. Eso me genera, ¿sí?, aumento de la resistencia, tanto para hacer entrar aire como para poder sacar el aire. Con respecto a la elasticidad pulmonar, nosotros habíamos visto que el pulmón, ¿sí?, es elástico. ¿Qué significaba elástico? Que podía deformarse y volver a su forma habitual. Como consecuencia de la destrucción, ¿sí?, parenquimal estructural, esta elasticidad se ve disminuida, es decir, el pulmón se deforma, pero no puede retornar, ¿sí?, a su forma natural. Lo que me genera dos cuestiones. Tengo que generar un gran incremento de presión para superar la obstrucción al flujo aéreo, y segundo que nada, ¿sí?, en las cámaras alveolares, ¿sí?, se retiene o se suma una cantidad de gases, ¿sí?, que lo que me hacen es distender, ¿sí?, aumentar el tamaño alveolar. Pero ¿qué pasa? Como se perdió la elasticidad porque hay menor colágeno, menor elastina, esa elasticidad perdida hace que los alvéolos se agranden, pero que no tengan la capacidad, ¿sí?, para volver a su forma y de esa forma colaborar en sacar el aire. Entonces, de esa manera, ¿qué pasa? Hay un incremento del volumen residual, ¿sí?, de la capacidad residual, ¿sí?, en los pacientes, lo que genera obviamente un atrapamiento de aire, ¿sí?, generándome mayor volumen dentro de los pulmones, ¿sí? Si el paciente, de alguna manera, ¿qué cosa? Agarra aire y no lo puede, de alguna forma, sacar, ¿sí? Muy bien. Eso, en un principio, ¿sí?, determina, obviamente, cambios, nosotros vamos a ver ahora con las alteraciones de la mecánica ventilatoria, pero que hace que el paciente tenga las unidades alveolares, ¿sí?, con un incremento de la presión,
con un incremento del volumen y hace un proceso ocupante que dificulta que el paciente siga haciendo entrar mayor flujo aéreo. Con respecto a la alteración del intercambio gaseoso, o sea, el mecanismo de hipoxemia de los pacientes con EPOC, el mecanismo de hipoxemia que predomina en los pacientes con EPOC claramente es la alteración BQ, ¿sí? Te recordarán las alteraciones BQ del tipo fisiológico y del tipo patológico. Cuando hablamos de un mecanismo de hipoxemia, ¿sí? El EPOC pasa por diferentes mecanismos, diferentes BQ, tanto BQ bajos como BQ altos. Hablamos de BQ bajo cuando, por ejemplo, tenemos zonas perfundidas, ¿sí? Pero que por la broncoconstricción no están ventiladas, ¿sí? Y luego tenemos zonas, de alguna forma, con BQ altos, ¿sí? En el cual hay un gran atrapamiento aéreo en el alveolo, pero hay una gran destrucción, ¿sí? O broncoconstricción de las vías vasculares. Entonces, el principal mecanismo de hipoxemia de los pacientes con EPOC es la alteración BQ. Y el pulmón en los pacientes con BQ va a generar dos tipos, ¿sí? O va a tener los dos tipos de BQ, tanto el BQ elevado como lo que sería el BQ bajo. Nosotros recordamos que si el BQ era bajo, ¿sí? No me generaba hipercapnia. Pero si el BQ era alto, me podía generar hipercapnia, ¿sí? Y en estos pacientes con EPOC, ¿sí? Puede haber totalmente retención de dióxido de carbono. O sea que puede evolucionar hacia una insuficiencia respiratoria de tipo 2. Muy bien. Y con respecto a lo que tiene que ver con las alteraciones, ¿sí? De la mecánica ventilatoria, el paciente con EPOC de alguna manera tiene que generar dos elementos. Es decir, para poder suplantar todo, o mejor dicho, no es suplantar la palabra, para poder sobrellevar las alteraciones anteriores, tiene que poner en juego la mecánica ventilatoria, es decir, alterar su inspiración-expiración para tratar de mantener un flujo aéreo constante, ¿sí? Que sea de alguna manera efectivo en el intercambio gaseoso. Entonces apela a dos mecanismos importantes. Uno que nada, o primero que nada, es el incremento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? O sea, con esa manera trata de suplir las alteraciones, ¿sí? Intrínsecas del pulmón, incrementando, ¿sí? De alguna manera la cantidad de ventilaciones minutos. Pero si eso llegase a fallar, o si de alguna manera eso no me puede generar, no me puedes dar o disminuir la disnea, o satisfacer, ¿sí? La parte respiratoria, los pacientes con EPOC apelan a generar un incremento, sobre todo, del flujo inspiratorio, a expensas, ¿sí? A expensas de acortamiento justamente del tiempo inspiratorio y tratando de prolongar el tiempo expiratorio, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los pacientes? Hacen unas inspiraciones profundas, ¿sí? Y tratan de incrementar el tiempo expiratorio para tratar de sacar la mayor cantidad de aire posible, ¿sí? Eso obviamente que conlleva al paciente a, sobre todo que nada, la fatiga de la parte muscular respiratoria. Y justamente, nosotros vemos que la alteración BQ había de alguna manera una reversión con la presencia de oxigenoterapia. Sabemos que las alteraciones BQ pueden evolucionar claramente hacia un SHUNT, ¿sí? Lo cual ya evolucionaría a una presión positiva. Y las alteraciones de la mecánica ventilatoria implica, ¿sí? Organizar nuevamente, ¿qué cosa? La inspiración y la expiración en sus tiempos pertinentes. Pero nosotros no vamos a poder utilizar los patrones respiratorios si no está resuelto, ¿qué cosa? El mecanismo de hipoxemia. Y sabemos que el mecanismo de hipoxemia a su vez se da porque hay dos elementos, ¿sí? Constitutivos, estructurales, que se producen en el EPOC. Por eso en el EPOC también se utilizan los broncodilatadores para tratar de reducir justamente ese incremento a la resistencia del flujo aéreo y
con respecto a lo que tiene que ver las deformaciones, ya no se puede hacer nada, salvo que esté muy avanzado y se asocie a otro tipo de situaciones como la uroictictasia. Pero en líneas generales, nosotros primero debemos generar una intervención mediante la oxigenoterapia y la CPAP, de acuerdo al grado de mecanismo de hipoxemia, para posteriormente empezar a aplicar los patrones respiratorios que me regularicen los tiempos de inspiración y de expiración, sobre todo, ¿sí? Tratando de disminuir con el trabajo de la musculatura abdominal, el aire atrapado que se encuentra dentro de los alveolos. O sea, eso, insisto, es algo que nosotros vamos a tener que trabajar y evaluar en los pacientes con EPOC para poder, primero que nada, sacar el aire que está atrapado, ¿sí? Mejorando obviamente la mecánica ventilatoria, ¿sí? Y de acuerdo a la estadía del mecanismo de hipoxemia, colaborar obviamente con la oxigenoterapia y o con lo que tiene que ver la CPAP. Muy bien, entonces, fíjense que en el EPOC se producen alteraciones inflamatorias, alteraciones, ¿sí?, de la función mucociliar, claramente por la inflamación, ¿sí? Ya vimos que hay cambios estructurales a nivel alveolar y que la misma inflamación me genera obstrucción. Todo eso me limita a que haya un paso de flujo aéreo. Muy bien. Fíjense que también el EPOC, ¿sí?, va a tener un componente sistémico, insisto, que va a ser o que va a tener singular importancia para nosotros. Desde el punto de vista clínico, ¿sí?, sabemos que el EPOC se manifiesta por dos signos importantes, o sea, por dos signos frecuentes, que son la tos y la expectoración. Siempre, siempre tenemos que saber que el paciente con EPOC va a tener síntomas o pródromos, ¿sí?, que son la tos y la expectoración, ¿sí?, que es la clínica constante de qué cosa, de la bronquitis crónica, ¿sí? Entonces, tos crónica, ¿sí?, y expectoración son la parte sintomática típica del EPOC. Pero ¿qué pasa? El paciente no va a la consulta por la tos y la expectoración. ¿Por qué? Porque la tos y la expectoración, de alguna manera, no le son, ¿cómo se dice? No le repercuten en su actividad y la vida cotidiana, y el paciente se va acostumbrando, ¿sí?, a la tos. Sabemos que la tos no es normal, y se va acostumbrando a deglutir, ¿sí?, o a expectorar, valga la redundancia, toda la parte mucosa del aparato respiratorio. Pero el paciente va, ¿sí?, a la consulta o llega a la consulta cuando está en presencia de disnea, es decir, cuando la parte más distal, la parte enfisematosa, empieza a actuar, es decir, me empieza a generar falta de aire, aparte de la tos y aparte de la expectoración. En esta instancia, es decir, cuando el paciente llega a la disnea, sabemos que ya hay cambios morfológicos muy avanzados que obviamente los primeros síntomas que pueden ser una tos o una simple expectoración. ¿eh? Entonces, bueno, tenemos que saber que la disnea, ¿sí?, es de característica constante, al paciente siempre le falta el aire, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ese siempre le falta el aire, generalmente es al principio muy leve, muy pero muy leve, ¿eh? Entonces el paciente empieza a compensar con la utilización de los músculos, obviamente respiratorios, como dijimos anteriormente, compensando desde un punto de vista la mecánica ventilatoria con la taquipnea, obviamente se observa la respiración paradoja, músculos accesorios. ¿Por qué? Porque el paciente está con una hiperinsuflación que le altera la mecánica ventilatoria y de esa manera, ¿sí?, el paciente recién llega a la consulta al neumonólogo, al clínico, y de esta manera muchas veces también llega a la rehabilitación. Realmente, ¿sí?, siempre se dice, y bueno, me parece que es una de las mejores ideas que existen, no hay peor asesino, ¿sí?, desde un punto de vista de la enfermedad como el tabaco y como el EPOC, ¿sí? Yo sé si ustedes conocen pacientes con EPOC, ¿sí? Yo los he conocido a varios, ya conozco varios pacientes con EPOC, obviamente por mi trabajo,
Y no hay peor forma de morir, ¿sí?, que la falta de aire. O sea, la necesidad de aire, ¿sí?, la necesidad de aire, de característica constante, obviamente que se asocia con el esfuerzo, inclusive, y esto es lo peor, la sensación de falta de aire, aún teniendo oxigenoterapia, ¿sí? Es decir, todas las personas, ¿sí?, sobre todo las que yo he conocido, están muy reagudizadas, las conozco, ¿sí? Ver la nariz irritada de tanto, ¿sí?, de las cánulas que utilizan nasales, ver la necesidad de angustia que le produce no poder respirar, aún teniendo, ¿sí?, oxigenoterapia, la incomodidad que le produce obviamente una CPAP como método de distender las regiones alveolares y a su vez que pueda regularizar su mecánica ventilatoria, es realmente tristísimo ver cómo el cigarrillo, ¿sí?, como antecedente, mata a la persona, que no es lo mismo si vos decís, bueno, lo mató de un día para el otro, no. Este te mata día a día, o sea, día a día, te hace recordar, te hace sufrir tanto. Y el problema, insisto, y eso también es otra cuestión que nosotros los kinesiólogos quizás lo vemos un poquito más que los médicos, porque estamos más tiempo con los pacientes. El problema es que la disnea, ¿sí?, del paciente con EPOC, aparte de ser una disnea constante, siempre evoluciona hacia grados más invalidantes, que eso también es lo peor, ¿sí? El paciente está cansado, fatigado, ¿sí? No sabe cómo compensar más, ¿sí?, esa falta de aire, hacen que el paciente, ¿sí?, sea muy dependiente, ¿sí?, muy, pero muy, muy dependiente. Y el problema no es que lo sufra, ¿sí?, por eso, porque hay gente que cuando uno le dice, bueno, no tenés que fumar, ¿sí?, o no fumes, que hace mal y demás, bueno, la típica respuesta cuando uno da una sugerencia de salud, ¿sí?, ¿cuál es? Bueno, de algo hay que morir, ¿sí? El problema es que en esta cuestión de algo hay que morir, no solamente te estás muriendo vos, ¿sí?, me estoy muriendo yo, o se está muriendo la persona que decidió voluntariamente fumar, sino que también le estamos cagando la vida a nuestra familia, ¿sí?, a nuestros seres queridos. Y ustedes como kinesiólogos pues van a ver cómo, ¿sí?, la familia de los pacientes con EPOC que tienen disnea, ¿sí?, en un estado muy avanzado, sufren, ¿sí?, ver a su papá, a su mamá, a quien sea, ¿sí?, y no poder ayudar, o sea, no poder hacer nada. ¿Y qué es lo peor de estos pacientes, o sea, de algunos pacientes? Que aparte de tener una disnea avanzada, ¿sí?, de ser dependiente, de romper las pelotas de la familia, o sea, de cambiar, en una familia cambian la convivencia y demás. Aparte de eso, ¿sí?, aparte de eso, hay algunos que siguen con la adicción, es decir, ya se destruyeron la vida, destruyen la vida de la familia y encima, ¿sí?, encima siguen rompiendo la bola con el cigarrillo. Entonces, ¿sí?, es decir, más allá de la parte kinésica, de la fisiopatología, todos nosotros vimos, sí o sí la intervención de estos pacientes con EPOC es una intervención obviamente interprofesional, en el cual no solamente participa el médico neumonólogo, ¿sí?, el clínico, el kinesiólogo y demás, sino también claramente, ¿sí?, tienen que participar los psicólogos, los psiquiatras, ¿sí?, para tratar de generar un impacto en lo que tiene que ver con la adicción que genera el cigarrillo, ¿sí? A mí me pasó cuento una breve experiencia. ¿Me están escuchando ustedes ahí o no? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Perfecto, perfecto. Sí, se Ahí del escucha bien. hospital ustedes pudieron ver paciente con EPOC. Sí, profe, y en Sí, sí. las distintas salas también. En la distintas salas. Perfecto, bien. Yo tenía un vecino, ¿sí? Que era paciente POC claramente, ¿sí? Y bueno, me quedó tan grabado porque, bueno, falleció de otra cosa, pero bueno, en fin, era un paciente con EPOC. Y entonces rompía las pelotas vuelta y media, ¿sí?, a la familia, a todo el mundo, que se atendía justamente, de casualidad se atendía también donde yo trabajo, o sea, aparte de ser mi vecino, lo veía yo también donde trabajo. Y bueno, la cosa es que una vez tuvo una realización del EPOC,
tuvo una reagudización. Entonces, bueno, la vecina, la mujer viene y me dice si yo podía hacer algo, qué sé yo, imagínense, un sábado, si podía hacer algo. Bueno, qué sé yo, eso fue un sábado a la siesta, casi tarde, voy a algunos patrones respiratorios. Obviamente los patrones respiratorios, como él se desinfla, ¿sí? Porque estaba muy hiperinsuflado, eso le dio mucho alivio al paciente, y entonces pudo hasta descansar porque no podía dormir. ¿Qué hizo este paciente? Estaba con disnea, ¿sí? Y en vez de y aparte que él era disneico, porque tenía POC, también era un paciente asmático. Bien. Entonces, ¿qué hizo el paciente? Tomó su salbumeterol como un broncodilatador. Eso le generó, obviamente, una leve disminución de la disnea, pero el paciente seguía con disnea. Todo esto, ¿sí? Al rato el paciente, ¿sí? Experimenta otra crisis disneica acentuada, y entonces tomó un ansiolítico. O sea, que él tenía, por un lado, un acelerador, ¿sí? Como son los salbutamol, o sea, todo lo que sean los beta-adrenérgicos, y por otro lado se tomó un ansiolítico para disminuir la disnea, o sea, cualquiera, ¿sí? Y obviamente estaba muy taquipneico, sudoroso, agitado. Entonces, bueno, hice unas maniobras para disminuir la insuflación, y eso lo alivió un poco, ¿sí? Lo alivió. Bueno, hasta que fui a mi casa, qué sé yo, y a las 10 de la noche, cuando tenía que salir, vine a romperme la bola si podía ir de vuelta, por favor, qué sé yo. Obviamente que el paciente ya había tomado no sé cuánto ansiolítico, broncodilatadores, había hecho un cóctel de cuestiones y no daba para hacer más nada, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a la guardia, perfecto, vamos a la guardia. Eso fue un sábado noche. Estuve con mi vecino en la guardia hasta las 3 de la mañana más o menos, o 2:30 me acuerdo. Tenía ese día una cena. Imagínense la cara de gordo todo el mundo, porque típico que tenés una cena y te llegas a cualquier hora, bueno, en fin. La cosa es que yo tenía ganas de caer la trompada a este paciente, en fin, se recuperó, ¿sí? Se recuperó, anduvo bien. Entonces el lunes, temprano en la mañana, yo me estaba yendo a trabajar, ¿sí? ¿Y qué estaba haciendo el paciente en la vereda? A ver si hay una Estaba adivina. fumando. Fumando. Estaba fumando. ¿Me entendés? O sea, y claro, el loco me ve y tira el cigarrillo. Me dice, mirá, me dice, es nada más y nada más. Y le digo, mirá, no me tenés que dar ninguna explicación, ¿sí? Yo lo único que te digo es la próxima vez que estés así, o sea, que vos estés en esa situación, tomate un remis y no le rompas la bola a tu señora y no me rompas las pelotas. Porque no, diríamos, no, sí, tal cual, para liquidarlo ahí. No, que yo me quería explicar la situación. ¿Qué situación? No, o sea, no hay nada que explicar, obviamente, se entiende, obviamente que estamos en presencia de un paciente, sí, sí, con todo lo que eso conlleva. Estamos ante una situación de pacientes adictos, no sé si me explico. Bueno, entonces le digo, mira, no me tenés que explicar nada, pero vos necesitas ir a hablar con tal doctor. Me dice, no, el doctor no me atiende más, porque no puede. Entonces yo voy, averiguo como cosa mía, hablo con el médico, porque aparte el compañero de trabajo me dice, mira, a este paciente lo atendí 3 veces. La última vez le dije que si él no, diríamos, no quería dejar de fumar, que no venga más conmigo. Fin de la historia, me dice. No tengo ganas de romper las pelotas, me dice, con gente que no quiere aceptar la ayuda psiquiátrica, psicológica, o sea, para dejar Bueno, también nos vamos a encontrar con pacientes, es más, ahora yo tengo un paciente en este mismo momento, en el Instituto de Cardiología, un paciente que entró y dijo, no voy a dejar de fumar. Voy a venir acá, voy a tomar mi remedio, pero yo de fumar no voy a dejar. Entonces, bueno, hay gente que se deja ayudar, hay gente que no, pero el tema no es, insisto, para los que fuman ahora, para los que ustedes que no fuman y demás. Si el tema no es que nosotros de alguna forma de algo tenemos que morir, claramente. El problema es que estos pacientes alteran, ¿sí?, la convivencia familiar, la convivencia barrial,
diríamos, y no se dejan ayudar a veces. Entonces, si el día de mañana tenemos que bancarnos las consecuencias de nuestras decisiones, en este caso de fumar, tenemos que ser conscientes de que tenemos que cagarnos la vida a nosotros mismos y no romper las pelotas, ¿sí?, a los demás, ¿sí?, y sobre todo cuando encima nos tratan de ayudar, ¿eh? Eso es un punto que también suma en la rehabilitación. Bueno, nada, esa fue mi mala experiencia. Claramente, si estos pacientes, como tienen atrapamiento aéreo, van a tener a la percusión timpanismo, ¿sí? Va a haber una disminución del murmullo vesicular porque hay menos ingreso de aire. El tiempo expiratorio, obviamente, para tratar de sacar la mayor cantidad de aire atrapado, y sobre todo la presencia de sibilancias, ¿sí? El ronco y sibilancia es lo mismo, nada más que el ronco es la vía aérea más grande, más pequeña, ¿sí? Y cuando hay una complicación, ¿sí?, por incremento de secreciones, puede haber estertores, pero generalmente hay roncos y sibilancias. Bueno, hablamos de sospecha de tos, de EPOC, perdón, cuando tenemos tos crónica, expectoración, ¿sí?, sobre todo matutina, ¿sí?, disnea progresiva, persistente, ¿sí?, que empeora con las actividades en el ejercicio. Esto siempre le voy a preguntar a ustedes, ¿sí? Esto recuérdenlo. ¿Cuál es la diferencia, porque después la vamos a ver, entre la disnea de característica EPOC y de asmática? La disnea, ¿sí?, del EPOC es progresiva, persistente y que generalmente se incrementa, ¿sí?, con las actividades de la vida cotidiana. Y obviamente, ¿sí?, la exposición sobre todo al tabaco. Entonces tenemos que obviamente identificarlo mediante la espirometría. Vemos las alteraciones de la mecánica ventilatoria. Y fíjense, qué importante, ¿sí?, lo que tiene que ver con el transcurso entre el inicio del EPOC, ¿sí?, y obviamente el óbito. Que, con respecto a lo que tiene que ver con la parte de diagnóstico, cuando el paciente empieza a tener signos y nosotros lo podemos de alguna forma ver desde el punto de vista de los estudios por imágenes, ¿sí?, ya hubo alteraciones fisiológicas y ya hubo inflamación, ¿sí?, que me producen estas alteraciones fisiológicas. Es decir, cuando llegamos al diagnóstico del EPOC, ¿sí?, ya hay cambios que van a ser permanentes e irreversibles. Por eso, la prevención, ¿sí?, y los factores de riesgo asociados hay que tenerlos en cuenta para no llegar a estas instancias. Habíamos hablado de la espirometría forzada, ¿sí?, en el cual obviamente iba a haber sobre todo una disminución del volumen respiratorio forzado en el primer segundo, ¿sí? Y bueno, obviamente que se hacen diferentes tipos de estudios para aclarar o diferenciarlo de lo que tiene que ver con el asma, ¿sí? Habíamos visto nosotros también lo que tenía que ver con las gravedades que me determinan el volumen respiratorio forzado, ¿sí?, ya que el patrón, diríamos, si es obstructivo o restrictivo, dependía del índice difenol. Esto ustedes lo tienen que saber sí o sí, sobre todo ¿sí?, los valores espirométricos grave, ¿sí?, sí o sí lo tienen que saber. Muy bien, gente, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? Y ahora hacemos metodología, ¿eh? Enseguida le mando la invitación. Bueno, profe. Profe, Y ahí hacemos las preguntas, en todo caso, en metodología.